Saludos amantes del misterio y bienvenidos a este capítulo número 18 de Misterios del Tercer Mundo. En este capítulo hablaremos sobre algunos casos de artistas que dieron mucho de qué hablar por los sucesos que sucedieron después de su retirada de este plano, o por cómo sucedieron en dichos momentos. Sin más preámbulos, comencemos. La realidad sobre la muerte de Joaquín Pardavé. Entre todas las leyendas que envuelven a las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano, hay una historia que ha trascendido por su característica macabra: la muerte del cómico y actor Joaquín Pardavé. Cuando el cómico y el actor de la época de oro del cine mexicano falleció en 1955, rápidamente se formó la leyenda de su supuesto padecimiento de catalepsia. Y es que, apenas falleció el 20 de julio de 1955, se empezó a correr el rumor de que fue enterrado vivo. Se decía que el actor padecía de catalepsia, una enfermedad que en su fase más profunda deja inmovilizado al paciente, quien llega a presentar características propias de una persona muerta. Joaquín Pardavé Arce nació en Pénjamo, Guanajuato, el 30 de septiembre del año 1900. Fue un actor, director, cantautor, compositor, comediante y guionista de la época de oro del cine mexicano. De acuerdo con la popular historia, Pardavé entró en un estado cataléptico, pero el médico que lo atendía regularmente se encontraba fuera del país, por lo que al ser revisado por un médico inexperto, este llegó a la conclusión de que todo parecía indicar que el actor había muerto. La historia en torno a su muerte, la que contaba esa versión, señalaba que Joaquín Pardavé fue declarado muerto y enterrado de una manera convencional. Entonces, cuando estaban sus familiares tratando los trámites de su testamento, se dieron cuenta que el actor traía el documento dentro de su pantalón con el que fue enterrado. Así fue como decidieron desenterrarlo. Cuando abrieron su ataúd, señalaba la leyenda, lo encontraron boca abajo, con restos de piel en las uñas, señales de tortura en lo que se suponía fue su intento por salirse de la caja, y el rostro destrozado por la desesperación de no poder moverse. Esta versión sobre el deceso del actor y la manera en la que fue supuestamente enterrado vivo fue difundida por el diario mexicano La Prensa, con base en la condición cataléptica del actor. La sección de la salud de la agencia española señala que la catalepsia es un trastorno que puede estar provocado por una enfermedad del paciente, una alteración neurológica o por intoxicación de determinados fármacos, como ansiolíticos y antidepresivos, que como en efecto secundario pueden acarrear una depresión respiratoria. Para ese medio, un especialista llamado Andrés Santiago, subdirector de la Escuela Profesional de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Madrid, indicó que las catalepsias son muy variables. Hay personas que pueden oír pero no pueden reaccionar, y en otros grados más profundos, por más que estimules, no se produce una respuesta aunque la persona esté viva. Además, existe otro trastorno de orden neurológico, conocido como esquizofrenia catatónica, que es muy similar a la catalepsia. También se indica que se trata de un trastorno neurológico que cursa con rigidez o postura forzada y falta de respuesta a estímulo, pero que está provocado por una alteración neuropsiquiátrica. Otros portales señalan que incluso podrían darse casos mínimos de reacción, aunque un encefalograma arrojaría dicha condición, con lo que un psiquiatra es capaz de detectarla y saber que el paciente no está muerto. La medicina forense también indica que tanto la catalepsia como la esquizofrenia catatónica no muestran los rasgos predominantes de la muerte, es decir, cuando uno está en un estado cataléptico, no disminuye su temperatura gradualmente y tampoco aparecen signos de deshidratación, por lo que hoy en día cualquier médico tendría que reconocer estos gestos propios de la muerte en las personas. Posteriormente, sus familiares aclararon las circunstancias de la muerte del actor. Uno de sus sobrinos explicó que todo se trataba de una mentira, pues Joaquín Pardavé murió en realidad de un derrame cerebral, hecho que constató su médico de cabecera. Sin embargo, la leyenda pervivió y pervive todavía entre muchos mexicanos. Murió de un derrame cerebral el 20 de julio de 1955 en la Ciudad de México,
a causa de una hipertensión arterial descontrolada catalepsia. Una avenida céntrica, un auditorio y un salón de una conocida tequilería de la ciudad, que fue cuna del actor, llevan su nombre. Igualmente, un local de café que lleva el título de una película que realizó con el nombre de Pénjamo. Cantinflas y su sueño más oscuro. Hace un tiempo existió un actor de nombre Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas. Fue uno de los mejores que ha existido. Siempre te sacaba una sonrisa. Por desgracia, un 20 de abril de 1993 falleció en la Ciudad de México. Casi todo era de color de rosa en su vida y en sus grandes éxitos, pero detrás de todo eso existía un oscuro secreto que con el tiempo salió a la luz. Aunque no fue muy sonado y fue quedando en el olvido, en toda su trayectoria fueron llenos de éxitos, pero fue gracias a un pacto que hizo según con el diablo, que tuvo tanto éxito. Aunque no hablamos de éxitos con sus películas porque él tenía ese talento, lo que él buscaba era algo más oscuro y muy loco. Le gustaba mucho ir a las playas de Acapulco. Siempre decía que le encantaría conocer una sirena. Sí, así como lo escuchan, era fanático de las sirenas. Decidió comprarse una casa ahí en Acapulco Guerrero. En la Ciudad de México, conoció a un señor de nombre Carlos Lorenzo Hernández. Ese día, él decide irse de fiesta a alguno de los mejores bares que hay ahí. Fue ahí donde conoce a esta persona, y fue ahí donde entre plática y plática sale la conversación de que él quería tener una sirena como esposa. El señor no se rió, al contrario, solo le comentó: ¿qué más quisieras tú? Y fue ahí donde le dijo: pues tengo fama y dinero, pero quisiera tener algo más que eso, tener una vida no tan normal, conocer cosas que no son de este mundo, ya que el dinero y la fama me dan todo eso, pero no pueden darme lo que yo quisiera. Te entiendo, le contestó el señor Carlos, y fue ahí donde él comenta: ¿estarías dispuesto a dar tu alma a cambio de eso? Cantinflas echó una carcajada y le contestó que sí. Fue ahí donde le dio una pequeña piedra como si fuera un cuarzo. Le dijo: toma esta piedra, pero al tomarla, tu alma me pertenecerá, y un día vendré por ella. También cómprate una casa en Acapulco, y ahí sabrás qué más tienes que hacer. Fue así como ese hombre tan misterioso desapareció, y fue ahí donde Cantinflas hizo lo que le dijo aquel hombre. Ya estando solo en esa casa, se le volvió a aparecer aquel misterioso hombre donde le daba indicaciones exactas. Tienes que poner una estatua tuya de tal forma que esté viendo al mar. Tienes que poner varias imágenes o formas de animales marinos dentro y debes decorar de cierta forma la casa. Cuando terminó de mandar a hacer todos los arreglos, fue ahí donde se le volvió a aparecer el misterioso hombre y le dijo: hoy sal a las 2 de la mañana y párate frente al mar. Así lo hizo, y cuál fue su sorpresa al ver varias sirenas. Fue desde ese día que cada criatura lo visitaba y se decía que tenía grandes fiestas, ya que en la casa se dice que por eso tenía o tiene varias albercas. También se dice que aún se pueden ver las visitas que le llegan buscando a Cantinflas. Se cuenta que toda la eternidad te estarán visitando y fue por eso que está la estatua. Se rumora que hay algunas personas que han visto el espíritu de Cantinflas cerca de su casa. Otros dicen que han visto la estatua moverse, tomar forma humana y aventarse al mar o moverse. Son muchas cosas raras y extrañas que siguen pasando en esa casa y muchas cosas que se rumoran de Cantinflas. Hoy en día, esa casa está en venta y se rumora que se sabe de todos los poderes que tiene y las cosas que se ocultan, que a pesar del deterioro en el que está, el valor de esta casa está por arriba de los 266 millones de pesos. No por el lugar, ni por quien haya sido, sino por lo que se oculta, y por todo lo que en el próximo dueño podría pasar si es que decide comprar esa casa. Ya sea que esta historia sea verdad, o simplemente una leyenda urbana, no deja de impresionar todo el talento y el gran humor que traía Mario Moreno Cantinflas a la gente mexicana. Las teorías de una muerte fingida y el misterio de sus últimos días de Pedro Infante.
El ídolo de Guamúchil perdió la vida hace 65 años y con su fallecimiento surgió su leyenda inmortal. Sin embargo, no han sido pocas las hipótesis que aseguran que Infante siguió vivo muchos años más. El 15 de abril de 1957, el mundo del entretenimiento se conmocionó con la noticia de que el ídolo del pueblo falleció en un accidente aéreo cuando la avioneta en la que viajaba se desplomó en un barrio popular de Mérida, Yucatán. Para entonces, Pedro Infante ya era una superestrella consolidada del medio artístico y sus participaciones en el cine y la música lo consagraban como el máximo exponente de la canción ranchera y romántica y la figura más fulgurante del cine nacional. El día de su muerte, el ídolo de Guamúchil viajaba como copiloto en la aeronave que lo llevó a la muerte, y el hecho de que nunca se encontraron sus restos, que podría justificarse con el impacto demoledor de la avioneta, ha ayudado a construir una serie de mitos en torno a su figura. Y es así como ya hemos escuchado las famosas teorías de conspiración que aseguran que ídolos como Elvis Presley, Michael Jackson, Jim Morrison, Jenny Rivera o Juan Gabriel en realidad no están muertos, sino que habrían fingido su muerte por estar hartos de la fama y poder vivir tranquilamente lejos del ojo del público. Las teorías involucran a Pedro, de quien aspectos insólitos sobre su muerte han rumorado del paso de los años, dando pie a especulaciones sobre que el cantante siguió vivo muchos años más en algún lugar de México. El cantante de la famosa canción 100 años cumpliría 105 años este 2022, y una de las teorías más sonadas es que en aquel 1957 fue que el ídolo quiso manejar la narrativa de su fallecimiento tras haber resultado con graves quemaduras en el rostro y lesiones en sus extremidades, por lo que presuntamente se habría rehusado a que el público lo viera con deformidades y problemas para caminar. También se especuló que tras fingir su muerte, Infante vivió en Mérida alejado de la gente en una finca. Hay versiones que refieren que a Pedro adquirió y construyó propiedades en Yucatán, entre ellas hoteles, sitios en los que los lugareños manifestaron incluso haberle conocido en persona. Otra teoría, por demás hilarante, cuenta que el ídolo del pueblo habría tenido la mala fortuna de involucrarse sentimentalmente con la esposa del presidente Miguel Alemán, quien, loco de celos, al enterarse de la traición de su amor, dio la orden de deshacerse del artista. Se dice que Pedro habría sido trasladado a las Islas Marías, pero según se cuenta, uno de sus custodios habría tenido la misericordia de él y lo soltó en la costa nayarita, donde se rumora que deambuló por años como indigente. Pocas semanas después del fatídico accidente de 1957, que públicamente le quitó la vida al artista, tomó relevancia el rumor de que Mario Moreno Cantinflas tendría escondido a Infante en un rancho cercano a Pachuca, Hidalgo. Esto aunque el Mimo de México fuera uno de los hombres que cargaron el féretro. Al paso de los días, el mismo Cantinflas alimentó el mito asegurando que Pedro Infante estaba vivo, aunque más adelante lo arregló expresando que seguía vivo pero en el corazón de todos los mexicanos. Se dice que en aquellos años incluso Cantinflas llegó a ofrecer una cantidad de dinero a quien le demostrara que Pedro Infante efectivamente había muerto. Años más tarde, en la década de los 80, un peculiar personaje llamó la atención del público. Se trata de Antonio Pedro, un hombre que reunía todas las características del protagonista de Nosotros los Pobres: estatura, mismas cicatrices, ademanes, la edad que Pedro tendría en aquel entonces, y lo más sorprendente, la misma caligrafía, hecho comprobado con un perito español. Se hizo popular por venderse como el imitador de Pedro Infante y presentarse en bares de Coyoacán y el centro histórico en la Ciudad de México. Su popularidad lo llevó a ser entrevistado en la televisión e incluso a producciones del cine mexicano, donde, dada su similitud con el artista, lo hicieron actuar al lado de actores que en verdad compartieron el set alguna vez con Infante. Incluso trabajó con Cruz Infante, hijo del ídolo. Con el tiempo, el mismo Antonio Pedro alimentó la teoría diciendo reconocer que era Infante. Incluso describió escenas de la vida del actor supuestamente inéditas y desconocidas. Sin embargo, la fama no le duró para más y Antonio Pedro
Terminó en su vejez animando fiestas de cumpleaños y 15 años. Falleció en 2013, cuando Infante habría tenido 96 años. Incluso se dice que se conocen muy pocos datos antes de 1983 del sujeto que fue conocido como Antonio Pedro, por lo que su vida anterior sigue siendo un enigma. Hasta aquí el capítulo del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras demás redes sociales, donde estaremos compartiendo de más contenido. Mi nombre es Daniel Vega y esto fue Misterios del Tercer Mundo. Hasta la próxima.